Baruch. Bienvenidos a Perashat Emor, una perashá muy auspiciosa desde el punto de vista de los contenidos básicos que tienen que ver primero y principal con todo aquello que habrá de conjugar la vida de los Kohanim, su pureza ritual, su capacidad de poder realmente ser consagrados a su Creador, para llevarnos después, por primera vez en la Sagrada Torá, a la mención de los Moadim, de las celebraciones, empezando por Shabbat, siguiendo por los Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y así entonces el final de la Torá, el final de la Perashá, nos lleva al encendido de la menorá y un tiempo final en el cual hay algo completamente disonante y que tiene que ver obviamente con la falta de un escenario básico en la existencia del pueblo judío. Esa falta de escenario básico tiene que ver con este mundo creado por Akadosh Baruj Hu, que no estuvo exento de preceptos. Akadosh Baruj Hu ordenó a Adán, la primera existencia del mundo, 6 preceptos básicos. Tras el diluvio, Noah y sus descendientes, aparte de ser ordenados en esos 6 preceptos que ya venían y sobrevenían con él, con la humanidad, les agregó un precepto más. Se conocen como Sheva Mitzvot Benei Noach. ¿Qué significa esa Sheva Mitzvot Benei Noach? Esos 7 preceptos de los hijos de Noé. Significan el escenario básico, cotidiano, pero fundamentalmente básico, para que la humanidad pueda vivir y pueda desarrollar algún componente, tanto de justicia, como moral, como conducta ética, algo que permita al ser humano no solamente acercarse a su Creador, y sino y fundamentalmente al ser humano creado de imagen del Creador, poder ratificar una vez más que esa creación tiene un objetivo, un camino y un escenario en el cual se va a desarrollar. La primera mitzvah de los 7 preceptos de Noah, que fueron los 6 preceptos de Adán originalmente, la primera de las 6, la primera de las 7, fue una que se llama en un eufemismo. Eufemismo quiere decir, se dice lo que se dice, pero no quiere significar lo que se dice. Quiere decir, se llama Birkat Hashem. Por supuesto, cuando uno dice Birkat Hashem, está hablando de la bendición de Dios. Bueno, entiendan lo opuesto. El eufemismo es lo opuesto. Y eso se llama blasfemar. O lo que se dice, Kilelat Hashem. Lekalel et Hashem. Maldecir el nombre de Dios. Por supuesto que todo ese escenario es un escenario terrible. Lo primero que Akadosh Baruj Hu pone en este mundo es la no blasfemia. Quiere decir que el ser humano parta de una conducta moralmente aceptable y que eso le represente a él su condición humana, no maldecir a su Creador. ¿No? Cuando dejamos el libro de Bereshit y pasamos el libro de Shemot y ya llegamos casi al final del libro de Vayikra, nos encontramos con un escenario de Birkat Hashem. O sea, nos encontramos con este escenario. Es un escenario muy conflictivo, muy conflictivo. El capítulo es el capítulo 24 y el versículo es el versículo 10. La primera hoja, del lado izquierdo, el primer versículo que está allí, abajo de todo, ¿no? O sea, el último, perdón. Vayetze ben Aisha israelit. El hijo de una mujer israelita salió. ¿Me siguen, verdad? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Vayetze ben Aisha israelit. Tengo que leer atrás, obviamente. Luego ben Ish Mitzri, y él era hijo de un varón Mitzri, Betoch Benei Israel, entre los hijos de Israel,
Vainatsu Bamahane Bena Israelit Beisha Israelit. Y se disputaron en el campamento el hijo de la israelita y el varón israelita. La Torah, obviamente, aquí nos ofrece no nombres, ni siquiera identidades, nos ofrece pertenencias. ¿Cuál es la dificultad que presenta la Torah aquí? Dice en la primera hoja, último renglón del lado izquierdo, el hijo de una mujer israelita salió en el campamento, el hijo de la israelita y el varón israelita. Perdón, y él era hijo, de un varón mitzri, me siguen, ¿no? Entre los hijos de Israel, y se disputaron en el campamento, Bainatsu, que les dice pelearon, el hijo de la israelita y el varón israelita. ¿Me están siguiendo? Voy a seguir leyendo, todavía sin comentarios. El versículo 11, en la página 435. El hijo de la mujer israelita pronunció el nombre inefable y blasfemó. Así pues, lo llevaron ante Moshe. Ahora, me entero que el nombre de su madre era Shlomit Bat Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en custodia a fin de aclarar para ellos por medio de la palabra del Eterno. Quiere decir, no se sabe cuál es el din del Mekalel. No se sabe qué hay que hacer con él. Y por eso lo dejan Bamishmah, lo dejan en custodia. Hay muchas cosas que aparecen en la Torah que no se sabe muy bien cómo hay que actuar con ellos. Hasta tanto tengamos la revelación del Boreo Olam, del Creador, y que diga hay que hacer tal cosa. Tampoco las hijas de Tzelofhad, cuando pidieron la tierra, tuvieron la respuesta inmediata. Desde ya. Entonces dice, vamos a leer de corrido el texto, el Eterno habló a Moshe para decir, saca al blasfemo a las afueras del campamento, y todos los que escucharon apoyarán sus manos sobre su cabeza, y toda la asamblea lo lapidará. Lapidar quiere decir tirarle piedras. Y hablarás a los hijos de Israel para decir, cualquier hombre que blasfeme contra su Dios portará su pecado. Y el que pronuncie blasfemando el nombre del Eterno será condenado a muerte. Toda la asamblea ciertamente lo lapidará, tanto al prosélito como al nativo, al guerra, como aquel que nació en el pueblo del judío. Cuando blasfeme contra el nombre, será condenado a muerte. Y agrega aquí la Torah, el último párrafo, 17, y si un hombre hiere mortalmente a una vida humana, será condenado a muerte. Y el que hiera mortalmente a un animal deberá retribuirlo, una vida por otra vida. Y si un hombre provoca un daño a su prójimo, tal como hizo, así se le impondrá a él. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Así como habrá infligido un daño a su prójimo, así se le impondrá a él. El que hiera a muerte a un animal deberá compensarlo, y el que hiera a muerte a un ser humano será condenado a muerte. Habrá una misma ley para ustedes, para el prosélito y para el nativo. Será así, ya que yo soy el eterno Dios de ustedes. Moshe habló a los hijos de Israel y sacaron al blasfemo a las afueras del campamento y lo lapidaron con piedras. Y los hijos de Israel hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Ustedes se dan cuenta que este escenario es un escenario sumamente complejo. Primero porque, si bien hay dos temas, el tema que domina es aquel que ha maldecido el nombre. Claro, después aparece un recupero más de información en cuanto a lo que es el que mata al otro y el que mata a un animal.
y aquel que le produce al otro una herida, no de muerte, y aparece el famoso ojo por ojo, diente por diente. Y por supuesto, cuando uno no lo estudia desde la perspectiva bíblica, de lo que representa la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, entonces cae preso, obviamente, de todo lo que son las interpretaciones falsas, a partir de la concepción de las traducciones cristianas de la Biblia, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en segundo plano. El primer plano que tenemos que ver aquí es cómo es posible que entremos en este escenario de Birkat Hashem. Birkat Hashem, estoy hablando del eufemismo, quiere decir de la maldición del nombre. Acá hay bastantes actores. Está el hijo de una mujer israelita, Ben Aisha israelí, cuyo padre era egipcio, y aparte otro israelí con el cual están discutiendo. Y entonces esa discusión lleva a que el joven, cuya mamá es israelí, lo vuelve a decir la Torah, maldice el nombre de Dios. Y todo eso obviamente representa una connotación básica de lo que es Hilul Hashem, la profanación del nombre. Lotizá, et Shemi Lashab, et Shem Hashem Elokeja Lashab. No pronuncies el nombre de tu Dios en vano. Afilu, el concepto del juramento en vano tampoco se puede dar. Y entonces, acá no estamos hablando de una pronunciación en vano. No estamos hablando de un juramento en vano. Estamos hablando de que ese nombre el hombre lo utiliza para maldecir. No logro entender qué sería la blasfemia, la maldición. Lo que es no es renegar de Dios. Maldecir el no es nombre decir, de Dios. Dios me permite, no creo en él. No es decir, es decir que las tragedias del mundo suceden por la existencia de Dios. ¿Qué es? Es decir, Dios me trajo mala suerte. No hay explicación. Dice, maldijo el nombre de Dios. ¿Pero qué significa eso? Ahora vamos a ver. O sea, ese cacho él, digamos. Maldijo el nombre de Dios. ¿Está bien? Vamos a conformarnos primero con el texto literal. Porque si no entendemos el texto literal, no podemos entender lo que sigue. Yo no puedo pensar más allá del texto literal. Yo quiero ver lo que dice el texto literal para ver si puedo aprender de eso. La prohibición, dijimos al principio de Shebur, es la primera de los 7 preceptos de Noah. 7 preceptos que rigen el mundo. Pero coincidís conmigo que no quiera, claro, quiere decir blasfemar o no, blasfemar quiere decir maldecir. Y maldecir significa emplear ese nombre inapropiadamente. Y maldecir, como maldecir, salvando la distancia a una persona, se entiende lo que es, ¿no? Sí, lo mismo pasa, maldecir el nombre. No a la persona, porque no la tengo presente, pero tengo el nombre. Y ese nombre, eventualmente, que es un nombre que debe estar consagrado a un uso exclusivamente de Kedusha, este hombre que hizo, lo profanó. Le quitó la santidad de ese nombre a partir de la maldición. Así que vamos a ver por qué. Bien, volvamos a la primera página, por favor. Y veamos entonces ahora cómo nos puede ayudar, obviamente, Rashi. Vayetze ben Isha israelí. El hijo de una mujer israelita salió. Lo vemos, ¿verdad? Primera página, Rashi, traducción. Pregunta Rashi, Vayetze. Lo primero que se cuestiona Rashi es, hablando del Midrash, ¿de dónde salió? Dice Vayetze. ¿De dónde? Está bien, la pregunta es lógica. Y el Midrash, inquirido por los rabinos, también se cuestiona. Rabbi Levi dijo, salió de su mundo. ¿Qué quiere decir salió de su mundo? Salió de su mundo, es Me'olamoyatza. Salir del mundo, ¿qué significa? Desde la perspectiva lineal, salirse del mundo es como que esa persona se está pagando y ni en cuota su propia muerte. ¿Está bien? Porque la tzed me olamó
salir de su mundo significa morir. Pero por otro lado, ¿qué significa salir de su mundo? Hay un llamado abajo que ustedes tienen allí del Etz Yosef y Nahalat Yaakov 13:7. Hay dos formas posibles de comprender esta interpretación: como una alusión al hecho de que había cometido el pecado de blasfemia, fue castigado con la pena capital de lapidación, como se señala más adelante. La segunda posibilidad es que perdió su parte en el mundo venidero. Bueno, eso también forma parte de nuestro escenario y también quiere decir no solamente murió en este mundo, sino que perdió su mundo. Perder el mundo significa también perder esa otra recompensa que tiene que ver con el Olam Abba. Porque toda la tendencia en el pueblo de Israel y en el nivel rabínico es que uno vive en este mundo y todos los frutos de lo que uno hace, hay algunas cosas que se disfrutan aquí. Algunas cosas, como decimos en la tefilá de la mañana. Ojelo y perotem baolam hazeh, aquel que ahí me entró la boca. Pero, aparte de todo, hay cosas que nuestra vida tiene la expectativa, dicen los rabinos, que pasada la vida física, llegaremos a un concepto que es el Olam Abba, el mundo venidero. Entonces, ese concepto del mundo venidero, que es uno de los principios basales de la fe judía. Por eso no estamos de acuerdo, pero bueno, eso es un problema personal. Ahora, acá es así. O sea, nosotros no tenemos dogmas, pero tenemos un principio. El pueblo judío, los rabinos hablaron de la resurrección de los muertos. Cualquiera puede decir, esto no puede ser. No okay. es importante. ¿Perdón? No es importante. Bueno, puede ser que no es importante para ti. No, pero es importante porque yo no quiero recompensa, ni ahora ni nunca. No busco recompensa. El problema no es la recompensa. Está bien, dentro de todo, ¿no? El problema no es lo importante, sino el problema es lo fundamental. Hay bases que son esenciales. Nadie hace lo que hace para recibir absolutamente nada. Y entonces, ¿para qué me decís? Pero la verdad es que al ver cómo a veces este mundo nos enfrenta a una realidad donde por más que la persona sea buena y sea noble y sea justa y sea bondadosa, se encuentra con que su retribución es magra, entonces nace esa otra idea que dice, ¿sabes qué? La verdadera retribución no está en este mundo. Y por eso esa retribución, para que entiendas, no es una retribución material. El mundo ese venidero, el Olam Abba, tiene que ver con un mundo netamente espiritual, donde el placer eventualmente es la expresión genuina de la existencia de esa otra vida. No hay mundo material más allá de este mundo material. Todo lo que hay es un mundo que tiene que ver con otro mundo, que es el mundo del placer, donde el hombre justo está allí, rodeado de la presencia de la divinidad, y allí están sentados, delante de ellos con sus coronas, dice la Gemara, en sus cabezas. La corona es la corona de ser humano, la corona de la Torá, la corona de haber dedicado su vida a un escenario útil, acá, por más que aquí las cosas no fueran tan bien como la persona lo pensaba. Y todo eso representa que, bueno, el judaísmo entiende que si nos tenemos que acotar solamente a este mundo, probablemente la gente entraría en una desesperación tal que a veces ya no tendría esperanzas. El mundo venidero construye un poquitito ese fino hilo dorado de la esperanza y le permite al ser humano concebir de que hay un Dios bueno y benefactor también, y que ese Dios juzga con rigor, pero también nos da un abrazo de amor. Y eso es la realidad que tiene el mundo. Pero no es nuestro Shegur de hoy hablando del mundo venidero, sino que la explicación dice aquí que este salió de su mundo. ¿De qué mundo salió? Bueno, primero porque murió físicamente. El segundo es porque quedó completamente desarraigado de alguna idea que tenga que ver con el mundo venidero. Eso es lo primero que dice. Eso es lo que dice Rabbi Levi. Sigo Rashi. Rabbi Berejía dijo, salió de terminar la lectura del pasaje enunciado arriba, referente al pan. Quiere decir que es referente al pan. Como ustedes ven,
Y dice, si ustedes leen el versículo 7 del lado derecho arriba, sobre la pila colocarás incienso puro y será como remembranza para el pan, una ofrenda ígnea al Eterno. A cada día de Shabbat Él lo dispondrá delante del Eterno continuamente de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Será para Aarón y para sus hijos y lo comerán en un lugar sagrado, ya que es sumamente sagrado para él, de las ofrendas ígneas del Eterno, un estatuto perpetuo. ¿De qué me están hablando aquí? Estamos hablando del pan. ¿Qué era el pan? Aquello que se renovaba todas las semanas en el Bet HaMikdash. Eso se llamaba Lechem HaPanim, el pan del rostro. ¿Por qué? Porque ese pan se presentaba en el templo de Jerusalén. ¿En qué lugar? En la mesa de oro. Y allí había, como en las panaderías, salvando la distancia, repisas. Gasas de pan. No, gasas, panes enteros. Y esos panes enteros, obviamente, se renovaban Shabbat tras Shabbat. Y ese era el alimento para lo que se quedaba allí, era como una ofrenda delante del Creador. La gente, los juaníes después tenían su propio pan, que se ¿Llevaban carne y llevaban pan? mejor. Me quedó una pequeña duda de lo que hablaste hace un momento. ¿Podemos inquirir de acá, de lo que dijiste antes, que las personas que blasfeman o hacen la Shonará, el castigo que la Torá prevé es que no va a tener la mamá? O sea, se saca esa enseñanza. Esa es la enseñanza de los rabinos. Pero el Olam se pierde por muchas circunstancias. No, esa es una que está dando Es acá. una. Okay. Ahora bien, el pan se renovaba cada Shabbat. Cada Shabbat. Lo importante era que se ponía Shabbat y se sacaba de vuelta el Shabbat siguiente. Lo que dice la Gemara es que ese pan se mantenía caliente. Estaba fresco. Ustedes saben que el pan que se pone una semana y lo dejaste una semana en tu casa, se pone duro, no está caliente, se echa a perder. Hay que congelarlo. Hay que congelarlo. El Bet HaMikdash tenía un sistema completamente atípico. El pan que entraba allí, del horno, entraba a la mesa, y cuando lo iban a buscar el otro Shabbat para sacarlo, para retirarlo, sacaban fresco y caliente. Ese es el pan que estamos. Por eso dice que ese es el pan que nosotros renovamos a partir de Shavuot, que es la fiesta en la cual se cosecha el trigo. Ahora, ¿qué dice Rabbi Berejía? Rabbi Berejía dice, salió no del mundo este ni del mundo venidero, salió de terminar la lectura del pasaje enunciado arriba, el que acabo de leer, y se burló y dijo, en el versículo 8 está escrito sobre el pan, cada día de Shabbat lo dispondrá. La costumbre de un rey comer pan caliente y fresco cada día. ¿Acaso un rey comerá pan frío y viejo de 9 días? O sea, se burló de la mitzvah. O sea, como el rey va a comer pan viejo y de 9 días, que va de una semana a la otra. Esto lo dijo con asombro. Quiere decir, bitmiha. ¿Qué quiere decir con asombro? Veamos entonces el llamado 308. El pan era horneado el viernes, pero solo era comido por los Kohanim 2 Shabbatot después, 9 días más tarde. Era horneado el viernes, se lo ponía el sábado, ¿está bien? 1, 2 días, una semana más, y el sábado era sacado. O sea, me pasaban 9 días. A pesar de que el pan no era consumido por el Altísimo, es decir, no era quemado en el altar, aún así, puesto que era colocado en la mesa del santuario de Dios, el Shulchan HaZahav, la mesa de oro, era comparable al alimento que se halla delante de un rey. Según esta interpretación, fue a causa de esta observación, dicha en forma de burla, que el blasfemador se había peleado con el otro. O sea, que aparentemente están discutiendo sobre qué, sobre una mitzvah. Y este muchacho entiende que no puede ser. ¿Cómo van a comer pan duro y frío? Al contrario, es la comida delante del rey. Dice Rashi, y vean que Rashi me trae una explicación, me trae otra explicación, y ahora me dice una baraita, dice, la baraita siempre es una enseñanza externa. Bar es Mihutz. Es una Mishnah que no está en el código oficial de la Mishnah.
Mishnah compuesta por Rabbi Yehuda así, dice lo que dice, y después las anotaciones particulares son Mishnayot que no fueron incorporadas y que se llaman Baraita. La Baraita dice Rashi, salió de la corte de justicia de Moshe con el veredicto en su contra por la siguiente razón. Había venido para plantar su tienda dentro del campamento de la tribu de Dan. Le dijeron, ¿qué buscas aquí? Él le respondió, tengo derecho a plantar aquí mi tienda porque yo pertenezco a los hijos de Dan. Ellos le dijeron, está escrito que cada hombre deberá acampar junto a su estandarte, por signo según su casa paterna. Por ello, entró a la corte de justicia de Moshe para reclamar su derecho, pero salió con el veredicto en su contra. Entonces se paró y blasfemó. O sea, él era hijo de una mujer israelí, pero su padre, que era Mitzri, no tenía casa paterna eventualmente. Entonces, ¿a dónde recurrió? A la corte de Moshe. Y Moshe, ¿qué le dijo? Efectivamente, él no tenía que estar en la tribu de Dan, porque su padre no era de la tribu de Dan. La pertenencia tribal tiene que ver con ¿qué? Con la patrilinealidad. La judeidad tiene que ver con la mamá. Pero la pertenencia a la tribu, al Shevet, es del padre. ¿Está bien? Es patrilineal. Y la condición judaica es matrilineal. Para que vean cómo se comparte. Hoy en día ya no tenemos el tema de las tribus, pero bueno, sigue el tema de lo matrilineal. Entonces acá lo que dice el llamado 311, para que vean que es un Rashi largo, según esta interpretación, la expresión Bamahané no quiere decir que el blasfemador se peleó con otro en el campamento, sino que se peleó por el campamento. Bamahané, por el campamento, ¿dónde voy a estar? Es decir, a causa de su falta de lugar en el campamento de Israel, como Rashi mismo señalará más adelante. Puesto que el campamento estaba dividido en tribus y todos pertenecían a una tribu determinada, el rechazo a cederle un lugar en el área ocupada de la tribu de Dan fue percibido por él como una exclusión de Israel. O sea que este hombre se siente excluido, va a reclamar su derecho, no le asisten en el derecho, ¿y qué hace? No se enoja con Moshe, ni se enoja con la tribu de Dan, se enoja con quién, con el Creador. Y entonces, ¿qué hace? Mejalel. Quiere decir, en ese momento, obviamente, él blasfema, maldice. Ok. No tiene capacidad de aceptación este muchacho, y por lo tanto, él está excluido de la tribu de Dan. Pero hay lugar para que aquellos que no son de esta tribu, o de otra tribu, o de otra tribu, puedan pertenecer originalmente a un lugar dentro del escenario del pueblo de Israel. Porque si no, ¿qué pasaría con los conversos? ¿Está bien? ¿Los conversos a qué tribu pertenecen? A ninguna. Y entonces se quedan afuera. No. Hay un proceso de integración. Pero una cosa es cuando uno pregunta ¿yo dónde voy? Y la otra es yo voy acá. Entonces, un momentito. Aquí hay que resolver cómo y por qué. Acá no se trata de decir yo pertenezco a esto. Y la madre no determina en ese momento su pertenencia tribal. Eso está claro. Pero debería haber aceptado el veredicto que a donde él quería estar no podía estar. Pero tampoco le iban a dar tierra, ¿no? No, ni claro que no. ¿De qué iba a vivir? Bueno, después la llegada a la tierra de Israel ya implicaba otra realidad. La llegada a la tierra de Israel implicaba que en algún momento hay aquellas personas que van a formar parte de un escenario de alguna que otra tribu. Pero eso se va a resolver en Israel, no en el desierto. Una vez que Israel tenga la tierra y se reparta la tierra. No en este momento. En este momento él está exigiendo qué cosa. Quiero estar en la tierra. Él fue a poner su tienda en la tribu de Dan. ¿Qué le dijeron los de Dan? No es tu lugar. Acude a la ley,
¿A dónde? A la corte de Moshe Rabbeinu, al Bet Adin, y no le dan la justicia. Y en vez de aceptar esa realidad y seguir estando donde tenía que estar, quiere decir, en un extremo del campamento, se siente excluido y lo que hace es maldecir. Esto es el camino del desierto. Si estaríamos en la tierra de Israel, la realidad es otra. Entonces allí, los que están eventualmente excluidos van a formar parte de una inclusión. ¿Está bien? Porque nadie va a quedar fuera de la tierra. Si tiene derechos, por supuesto. Si no tiene derechos, no tiene cómo estar. Ok, entonces lo que la Torah dice en el versículo, todavía no llegamos a la mitad del versículo, que era el hijo de un varón mitzri. Acá que nos dice Benish Mitzri, él era el egipcio que Moshe había matado. Bueno, nos vamos a resolver la historia. Acá parece ser que hay alguien que tiene ya una historia. Y la mamá le contó que el papá era egipcio y que era capataz y que atormentaba a los judíos. Y este es el egipcio que mató Moshe Rabbeinu. Parece que las cuentas quedaron pendientes. ¿Esto quién lo trae? En el llamado 3.12 dice el Midrash de Vaikra Rabbah. El incidente en el cual Moshe mató al varón Mitzri es relatado en Shemot, como sabemos. Según explica Rashi en ese versículo, Moshe, atención, había matado al varón egipcio pronunciando el nombre inefable. O sea, el nombre de Hashem, que acuérdense que Kadosh Baruj Hu se lo dio a él. Cuando le dijo, bueno, si voy a ver al pueblo, ¿de parte de quién voy? O sea que Moshe Rabbeinu tiene ese poder de poder utilizar el nombre de Hashem, y con el nombre de Hashem lo mató. No lo mató de mano. Esto explicaría la razón por la que su hijo blasfemó contra Dios. Los de la tribu de Dan seguramente le insultaron y le informaron que él era el hijo de aquel mitzri al que Moshe había matado con el nombre inefable. Al enterarse de ello, seguramente fue el factor decisivo que lo llevaba a blasfemar contra ese mismo nombre. Todo esto es una conjetura, pero que también nos da a nosotros, ¿qué cosa? Que bueno, que las historias se tienen que terminar en algún lugar. Porque acá hay un cuerpo que sigue siendo extraño. A pesar de que su madre es israelí y que debería haberse ensamblado en el seno de un pueblo, todavía él, o sea, ustedes preguntan, ¿y un egipcio puede vivir dentro del pueblo de Israel? Sí. A pesar de que los egipcios malograron a los hebreos, la tercera generación se puede incorporar. Y él, en este caso, puede incorporarse al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Incorporarse al pueblo de Israel tiene que ver con qué? Con condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Si estuvimos a los pies del monte Sinai y escuchamos yo soy Hashem, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, uno ha entendido ya que hay principios que son inamovibles. Y si escuchó, no tendrás otros dioses delante de mí, también lo escuchó. Y no pronunciarás el nombre de tu Dios en vano, también lo escuchó. Quiere decir que las cosas básicas este joven lo había escuchado, pero se ve que tiene sus cuentas personales con las cuales ahora, cuando viene a reclamar su lugar, el reclamo de su lugar hace que despierte en él todo lo que tenía en latencia y que en última instancia no estaba resuelto. Y de repente todo lo que no está resuelto y estaba latente, ahora explota. Como un grano de pus, perdonando la expresión, en última instancia demuestra cuánta infección había adentro. Y ese es por eso dice que era hijo de un Ish Mitzri. No para mencionar la discriminación. No, porque él era hijo de una mujer israelí. Y por lo tanto, ¿quién prevalece aquí? Si está en el campamento de Israel, ¿es por qué? ¿Porque era hijo de Mitzri o era hijo de un israelí? Está claro que era hijo de un israelí. Lo del Mitzri tenía que haber quedado en donde? Afuera de su escenario. Sin embargo, la Torah muestra que todavía esa criatura, ese joven, sigue portando consigo
algunos aspectos que en última instancia son heredables de los egipcios. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz?, decía el faraón. Entonces, en última instancia, la cultura egipcia, ¿a quién reconoce? Nada más que al poder del hombre de turno, pero no reconoce que hay un Dios. No reconoce. ¿Cuándo lo reconoce a Dios? Cuando reconoce de que ya las circunstancias son últimas, la muerte de los primogénitos, y que ya ahora hay que salir hacia otra perspectiva. ¿Ok? Entonces acá dice, él era hijo de un varón mitzri, pero dice, Betoch bene Israel. Qué interesante, la Torah dice, entre los hijos de Israel. Miren lo que dice Rashi, Betoch bene Israel. Esto enseña que se había convertido, ¿lo vieron? ¿No lo leyeron todavía? No precisaba si la madre era judía. Muy bien. Judía, pero israelí. ¿Qué significa que se había convertido? Esto enseña que se había convertido. Acá tenemos dos expresiones muy interesantes. Una, Torat Kohanim, que dice la frase entre medio de los hijos de Israel, no es una descripción del lugar donde estaba cuando blasfemó, pues en ese caso lo más lógico hubiera sido que apareciera después de la frase, pelearon en el campamento en medio de los hijos de Israel. El hecho de juxtaponer a la frase era hijo de un varón mitzri implica que a pesar de ello pertenecía a los hijos de Israel. Porque la presencia de lo paterno es también fuerte, no es menor. Ahora bien, ¿qué quiere decir entre los hijos de Israel? 3.14. Esta frase es problemática. En efecto, la pertenencia al pueblo judío es matrilineal, lo acabamos de decir, no patrilineal. A pesar de que su padre era mitzri y no pertenecía a ninguna de las tribus, puesto que su madre era judía, el blasfemador también era judío y legalmente no necesitaría convertirse, como dice Víctor. Según Ramban, lo que Rashi parece querer decir es que se convirtió voluntariamente junto con todo el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando hicieron el pacto con Dios, en vez de seguir al pueblo de su padre. Har Sinai, la revelación, los 10 mandamientos, es una conversión de todo el pueblo judío. No solamente de él. Todos. Todos aceptaron a Dios. Claro, el pueblo de Israel venía de 49 pórticos de impureza. El pueblo judío venía de ¿qué? De una enajenación total. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabían? ¿Cómo habría que ser? A partir de eso, el Giur es de todo el pueblo judío. Y él también se incorpora a ese Giur. Entonces, no es que él era convertido. Todo el pueblo judío se convirtió. Curioso, ¿no? Pero interesante. Esta conversión, comillas, tenía los mismos requisitos que cualquier otra conversión posterior: circuncisión e inmersión en la mikveh. Ramban también cita la opinión de los sabios talmúdicos de Francia, quienes opinan que la ley de ascendencia matrilineal solo comenzó a tener efectos después de la entrega de la Torá, por lo que él, que había nacido antes, en realidad fue gentil hasta que se convirtió. O sea que todo de que la madre es la que marca el judaísmo viene de donde, después del Sinai. Antes no importaba si el padre no era de la tradición del pueblo de Israel, se terminó. Ramban, sin embargo, disputa esta opinión y afirma que desde Abraham todos sus descendientes tenían en cierto modo el estatus de pueblo aparte de las demás naciones, y lo prueba aduciendo una afirmación talmúdica en el sentido de que Isaac, hijo de Isaac, es considerado como un israelita apóstata. ¿Qué quiere decir apóstata? Un israelí que Meshumat, que ha abandonado su fe en Dios. O sea que Isaac era Israel, había nacido de su padre Isaac y de su madre Rivka, y sin embargo era un israelí apóstata. En este caso, este joven es un joven que es israelí, porque su madre es matrilineal y estamos después de Matan Torah, después de la entrega de la Torah. Entonces acá
tenemos un problema. Tenemos el problema que nos dice aquí, Vaikov ben Aisha israelí Hashem. El hijo de la mujer israelita, versículo 11, pronunció el nombre inefable Vaikalel y blasfemó. Entonces nos dice aquí, ¿dónde estábamos? Vamos a Rashi, Vainatsu Bamahané, se disputaron el campamento, es decir, por asuntos del campamento. Como explicábamos obviamente, por asuntos del campamento era dónde va a poner su tienda. Beish a Israelí, el varón israelita, el mismo que se había opuesto a él, el que había objetado contra el plantar a su tienda en el campamento de Dan. Quiere decir, peleó con un hombre. ¿Ok? Era un personaje conocido. ¿Quién era? El que le impidió eventualmente plantar su tienda en el Mahané Dan. ¿Ok? Entonces no lo aceptaron y todo eso lo llevó a él a que Vaikov. Vean el versículo 11, el Rashi, Vaikov, pronunció. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum. Ufaresh, y pronunció explícitamente, Beperush. Lo dijo Beperush. Quiere decir, lo dijo con todas las letras. Se utiliza esta expresión porque pronunció el nombre inefable de Dios y blasfemó contra él. El llamado 3:17 dice, no fue el pronunciar el nombre inefable la causa de su muerte, sino el de blasfemar contra él. Una cosa es pronunciar el nombre de Hashem, otra cosa es maldecirlo. Al parecer tampoco fue muerto por blasfemar contra Dios, sino por hacerlo específicamente utilizando este nombre. Porque a Kadosh Baruj Hu vienen muchas denominaciones. ¿Pero qué utilizó él? Utilizó el nombre. El tetra saludo a distancias. Si yo digo algo, Dios en minúscula, en el sentido latino clásico, no estoy blasfemando. Ahora, si yo pienso en Dios, en el Dios que nosotros conocemos, el único que hay, lo digo restándole la divinidad, digamos, entonces ahí es como si estuviera blasfemando, a eso se refiere. Por eso Dios con apóstrofe, ese es el concepto. Por eso debemos cuidarnos mucho cuando tenemos el tetragrama, el nombre de Hashem, que no sabemos cómo es pronunciado. No perdamos de vista que ese nombre el pueblo lo escuchó desde el arsenal. Después el único que se quedó con el recurso de saber el nombre de Hashem, ¿quién era? El Cohen. Ni siquiera el Cohen Gadol. ¿Cuándo lo pronunciaba? Una vez al año, en Yom Kippur. Él estaba adentro, y cuando decimos en Yom Kippur, ve a Kohanim, ve a Leviim, ve a Am, y los sacerdotes y los levitas, el pueblo que estaba afuera, escuchaban al Cohen Gadol pronunciar el nombre de Hashem, que Hashem Meforash. Se reverenciaban, se agachaban, nos tiraban al piso, vean pro, Baruch, Shem, Kevod, Malchutó, Leolam, Baed. Quiere decir, ¿cómo sabían? Escuchaban al Cohen Gadol que estaba adentro, estaba 25 o 30 metros adentro, que tenía un micrófono, tenía un parlante. No, pero sabían que el Cohen Gadol pronunciaba ese nombre. Y en el momento que ellos imaginaban que el Cohen Gadol pronunciaba ese nombre, aquí afuera se escuchaban millones de personas diciendo, no Baruch Hu, Baruch Shemo, como decimos nosotros hoy. Allá decían, en el Bet HaMikdash, Baruch, Shem, Kevod, Malchutó, Leolam, Baed. 6 palabras. Para abarcar los 4 puntos cardinales, arriba y abajo. Son los 6 puntos donde la presencia de lo divino está. Y entonces en este caso, obviamente, porque allí se da cuenta que la dificultad es grande. Entonces acá se está diciendo, okay, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces dice Rashi, vuelvo a repetir,
él dice, era el nombre inefable, Shema Meforash, que había escuchado en el Sinaí. Él estuvo allí, estuvo atento a eso. Por eso el Torat Kohanim 3.18 dice, el nombre inefable es el tetragrama, Yod, Kei, Vav, Kei. ¿Sí? El nombre divino de 4 letras que en esta traducción generalmente abreviamos por Hashem. La letra Hei. En hebreo se llama Shem Ameforash, que literalmente significa el nombre explícito, porque era pronunciado una vez al año por el Cohen Gadol en Yom Kippur, pero fuera de esa circunstancia está prohibido pronunciarlo. A veces se le suele llamar también Shema Meyuhad, que literalmente significa nombre especial. En español se le llama comúnmente nombre inefable, justamente porque está prohibido pronunciarlo. Entonces, el pueblo sabía, pero nadie lo pronunciaba. Tanto es así, que de no pronunciarlo, se olvidaron la palabra como era. El único que se acordaba quién era, Cohen Gadol, que él debería tener esa meta y tendría que transmitirla a sus hijos para que supieran decir el nombre inefable, Shem Ameforash. Entonces ustedes se dan cuenta ahora, de acuerdo a toda la explicación que trae Rashi, que acá tenemos un problema muy grave. Este joven participó de uno de los eventos, o tal vez del evento más significativo de la existencia del hombre, y aparte de un pueblo, de una comunidad que fue Mahamad Ar-Sinai, antes de Shavuot. Antes. El momento de la palabra, o sea, Shavuot era después, desde el punto de vista de los tiempos cronológicos, pero desde el punto de vista de la revelación de Dios, cuando Dios habló, le dijo a Anoji, Hashem, Elokeja, él dijo su nombre. Todo el mundo lo percibe. Pero cada uno que hacía con ese nombre, lo quizá Echem Hashem Elokeja Hashem. No pronuncies el nombre de tu Dios en vano. Entonces, lo sé, pero debo callar. Lo conozco, pero no puedo utilizarlo. Es para matarlo. ¿A quién? Es para matarlo. Al hijo del Egipto. Ajá. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, vuelvo al principio del Shavuot. La primera mitzvah que le dio a Kadosh Baruj Hu a Adán en este mundo fue Kirelat Hashem, la maldición del nombre de Hashem. La primera de las 7 mitzvot totales de los hijos de Noah, la primera. Porque eso que habla, eso habla de que en un mundo de profunda intimidad y de conocimiento y de reconocimiento, eso no me da lugar a mí a utilizar ese nombre para la cosa profana. Ustedes saben que salvando la distancia, las leyes que regulan el respeto por el padre y la madre, saben que el hijo tiene prohibido llamar a su padre por su nombre. Y su madre también. Y sin embargo parece ser que la rutina, la norma, es a veces que se escucha que los niños hablan a su padre o la llaman a su padre o a su madre por su nombre. Y eso también tiene que ver con no el mismo sentido, pero ¿por qué no lo puedo llamar por su nombre? En esta instancia estoy utilizando algo indebidamente. Porque el nombre no significa tan solo una identidad, significa toda su presencia. El hecho de que acá este joven es el joven Mekalel Bamahanim, es que ha cambiado la rutina de este pueblo. De repente la gente escucha que hay alguien que ha utilizado un recurso
sagrado, único, que todo el mundo lo tenía atesorado y que nadie se anima a que ni siquiera utilizarlo para una tefilá, con tal de que eso no se haga. Y nosotros tampoco, porque nosotros decimos Baruch atah Hashem, y cuando rezamos, utilizamos el nombre, decimos Amonai. Quiere decir que tampoco estamos utilizando ese recurso. ¿Y por qué no lo utilizamos? Porque obviamente el ser humano a veces está en una posición tan decadente que poder allegarse ante su creador necesita destapar cuántos tikkunim, cuántos filtros, cuántas reparaciones tiene que hacer con tal de que ese mundo sea un mundo de comunicación y no un mundo de frustración. Poder llegar a mi creador no implica saber su nombre, implica hacer su voluntad, conocer lo que él quiere de mí, no como yo lo llamo a él. Y eso es, eventualmente, la lucha con una de las religiones mayoritarias, donde el nombre no puede. Lo que importa es cómo me vinculo. El nombre puede quedar inefable, sin saber cómo verdaderamente se pronuncia. Y eso no debe ser una cuestión de fracaso en mi vida. No debe ser una cuestión de frustración. Hay una obra en el Yiddish, una obra en Yiddish, que se llama Der Dibuk, el Dibuk. Dibuk, ¿saben lo que es Dibuk? Debe. Beatema Dvekim Ba'Hashem Elokechem. El debe que es Bedavak Tabo. Acá yo lo juro, tengo que amar, le tengo que temer, ir en sus caminos, Bedavak Tabo. Adherirme a él. La obra esta que es maravillosa, es una obra de teatro también, se llama El Dibu. Pueden buscarla en internet, seguramente, algo de verdad. ¿Y el Dibu qué es? El Dibu que es un estudioso de la Torah, pero que tiene un solo afán. Su meta quiere llegar a descubrir cuál es el Shem HaMeforesh. No para. Por fin llega y abre el Sefer Torah. Y cuando lo ve, solo bueno, el mensaje del tipo que se contaste el final. No, está muy interesante. Te explico cómo es la trama rápida, sí, por favor. Se supone que todos los judíos antiguamente tenían en su casa un cuarto con una planta alta donde el Dios podía venir y todos tenían miedo de que venga. Entonces, cuando querían asustar a los chiquilines, decían, mirá que puede venir el Dios, pórtate bien. Y una cosa así, no es poco, pero más o menos. De la voz. Sí. Entonces, eso era lo que es la trama general de toda la obra de la película. Está muy bueno. Sería bueno que lo vean porque realmente es muy buena obra. Este es un estudioso que está allí hasta que lo consiga. Ahí quedó. Increíble. Y entonces, ustedes entenderán que lo que nos queda es Beshem Imo. Al final me ponen el nombre de la madre. ¿Por qué me queda el nombre de la madre? ¿Ven lo que dice Rashi? El nombre de la madre era Shelomit, hija de Tibri. Esto fue anunciado para enfatizar lo bueno del pueblo de Israel. Pues la escritura hizo público el nombre de esta mujer, para decir que de todas las demás mujeres judías, solo ella había sido prostituta. ¿Qué quiere decir? Bueno, tuvo un hijo con quién? Con un egipcio. Y esto dice para hablar lo bueno, el nombre de esta mujer, ¿para qué? Para decir que todas las demás mujeres, solo ella había sido prostituta. Dice el llamado 319. De hecho, en su comentario de Shemot 2:11, Rashi ya afirmó que ella no había tenido relaciones con el varón mitzri intencionalmente.
Por ello aquí seguramente no quiere decir que ella era realmente prostituta a sueldo, sino que se comportaba con ligereza hacia los demás hombres, como explicará a continuación. Y veamos por qué. Se llamaba Shlomit. Esta mujer es llamada así porque sabía parlotear. Shalom aleja, la paz contigo, la paz contigo, la paz con ustedes. Shalom alejem. Parloteando con palabras y saludando a todos. O sea, Shlomit deriva de Shalom. Esta mujer saludaba a todos. El nombre, dice el 320, que la Torá da a esta mujer constituye una alusión al hecho de que constantemente saludaba a todo el que pasaba. Ahora bien, como su nombre lo demuestra, el hecho de que esta mujer fuera parlanchina y excesivamente extrovertida hacia los hombres, eso seguramente fue la causa de que el varón mitzri la desease para tener relaciones con él. Aunque ella no lo hizo voluntariamente, su conducta ligera hacia los hombres fue un factor que provocó el incidente. Por lo tanto, no se debe entender literalmente lo que Rashi dice en el sentido de que una prostituta. Rashi meramente quiere decir que su comportamiento moral era censurable. O sea, perdón, trayendo al mundo actual, el debate que se dio en el mundo en general, está poniendo la carga en la mujer y no en los hombres que la desean. Bueno, digamos, el componente básico es Kol Kebodá Shel Bat Melech Pnima. Nos dice el Tanaj que toda la honra y la gloria de la hija del rey es en los aposentos. No quiere decir que la mujer solamente hoy, siglo XXI, la mujer tenga que estar en la casa, pero sí habla acerca de lo que debe ser ese componente natural que es la tzeniut y que no pasa necesariamente por cómo se viste, sino fundamentalmente por cómo se comporta. También nosotros tenemos que guardar cierto recato. Tampoco tenemos que ser muy efusivos. Por eso las reglas del Señor implican de que yo no le dé la mano a una mujer, le dé un beso. Porque todo eso representa también un mundo de proximidad. Y la mujer, por supuesto, tiene que ser menos explícita desde la perspectiva de su diálogo con todos. Porque obviamente todo eso abre otra perspectiva. No está poniendo la carga en ella solamente, ella está diciendo de que ella era Shelomit, una mujer que saludaba a todo el mundo, pero que eso da a veces el malentendido, ¿verdad? Lo que se dice después es más controversial, porque dice que era hija de Dibri. Y entonces, ¿por qué era hija de Dibri? Su padre llamado así porque ella era muy parlanchina. Dibri, ¿de dónde viene? Dober.